Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos amigos. Soy la Madre María, tal como han llegado a conocerme. Les traigo alegría y ligereza en este día. Deseo tocar sus corazones y decirles que todo está bien. Aunque estés pasando por dificultades en tu vida, y aunque estés sufriendo, quiero decirte que estás bien. Por favor, siente esta tranquilidad proveniente de mí. Quiero recordarte quién eres en la eternidad. Recuerda al niño que acabas de conocer en la meditación y observa su inocencia. Este niño todavía tiene un sentido de pertenencia. Es parte de un todo mayor. Ahora imagina que este niño es abrazado y recibido en un campo de colores y energías muy amorosas y sutiles. Dale eso al niño que llevas dentro al ver y sentir estos colores, y tal vez algunos de ustedes escuchen algún tipo de música. Sepan que eso es lo que son. Esta es la energía que te corresponde, a la que perteneces. Así que permite que esa energía trabaje en ti y te sane. Para sobrevivir emocionalmente en la tierra, has construido muros a tu alrededor, porque necesitabas protegerte contra el mundo exterior. Pero estos muros, estos escudos, ahora te están haciendo daño porque te impiden vivir de verdad, experimentar de verdad la vida, experimentar de verdad la alegría. Estos muros y estos escudos están hechos de miedo. Lo que le sucede a muchas personas, que llevan una energía elevada y refinada en su corazón, es que intentan protegerse construyendo estos muros. ¿Y por qué hacen esto? Porque experimentan el mundo exterior como agresivo o hostil. Sienten la necesidad de retirarse del mundo. Lo que se puede ver que sucede en su campo áurico es que su energía sube y se retira a los centros de energía superiores. Su energía se concentra en las áreas del corazón, el tercer ojo y el chakra de la corona. Pero abajo, desde la cintura hacia abajo, hay un relativo vacío en su campo energético. Hay una falta de arraigo, una falta de conexión con la tierra. También hay una falta de conexión con las propias emociones. Las personas muy sensibles a menudo se involucran demasiado con los sentimientos de otras personas. Sienten los estados de ánimo y las energías de los demás hasta el punto de fusionarse con ellos, sin saber ya la diferencia entre el otro y ellos mismos. Esto provoca perturbaciones físicas. Su energía se agota y pierden el contacto con su propia pasión, su propia voluntad. Por así decirlo, casi se caen, porque la mitad superior de su campo de energía está mucho más llena que la mitad inferior. Hay confusión en los corazones de muchas personas muy sensibles. El vacío que hay en la parte inferior de su aura también tiene que ver con la duda y la inseguridad sobre quiénes son. Las personas muy sensibles a menudo no se sienten como en casa en este mundo y buscan obtener reconocimiento y afirmación ayudando a otras personas. Cuando hacen esto, una parte de ellos es el maestro, quienes realmente son, pero otra parte es un niño interior perdido, que no conoce su camino en este mundo. El maestro que llevas dentro, sabes que está aquí para introducir una nueva vibración en el mundo. Este maestro que llevas dentro sabe cómo dejarse llevar y no esperar demasiado de los demás. Pero el niño interior perdido necesita resultados y necesita la afirmación de otras personas. Así es como entras en una danza muy dolorosa con el mundo exterior. Esto también sucede en tus relaciones íntimas. Eres capaz de fusionarte profundamente con otra persona, pero a menudo pierdes contacto contigo mismo en esta fusión. Por eso es de vital importancia que las personas altamente sensibles se acepten a sí mismas como una persona separada. Un niño no está destinado a fusionarse con otras personas, y menos aún con los adultos. Un niño debería ser más receptor durante su infancia. Es nuevo en este mundo, y se le debe permitir descubrirse plenamente, comprender que tiene límites, y explorar la realidad. Pero este sentido tan básico que le pertenece al niño, de ser el centro del mundo, el centro del universo, a menudo se pierde en niños altamente sensibles. Se sienten fragmentados desde el principio.
Estás aquí en la Tierra para aprender a afrontar la diferencia de vibración entre tú y el mundo exterior. Les digo que ustedes son los maestros del futuro, y ahora están aprendiendo a hacerlo, y a medida que asumes cargas emocionales de tu entorno, y te pierdes en parte en ellas, te familiarizas profundamente con el ser humano. Pero estás destinado a pasar por esta etapa. Estás destinado a sanar la mitad inferior de tu campo energético, a sanar a tu propio niño interior, y luego tu misión de enseñanza podrá comenzar a desarrollarse. Te pido que vuelvas a mirar a tu niño interior, y que tomes una situación particular en tu vida diaria en la que encuentres que tu energía está agotada, en la que estás perdiendo demasiada energía, o en la que sientes que tu energía no es realmente apreciada, o no recibiste. Ahora mira lo que está sucediendo en el nivel de energía. ¿Tu niño interior espera algún tipo de reconocimiento de este entorno o de estas personas? ¿Se está haciendo pequeño para conseguir este reconocimiento? Imagina que tú, el maestro que llevas dentro, abrazas a este niño para que se sienta protegido, y le dices a este niño: tengo para ti lo que necesitas. Ven a mí en busca de amor y aprecio. Yo soy tu padre, yo soy tu guía. Y siente como el niño se relaja en tus brazos. Ha sido una gran lucha para este niño sobrevivir emocionalmente, tratando de obtener reconocimiento externo. Esto es lo que hace que a veces te sientas tan cansado y agotado. Y siente cuán fuerte ya es la energía del maestro en ti. Eres sabio y tienes experiencia. Ahora imagina que, una vez que has abrazado plenamente a tu niño, y él sabe que te pertenece, vuelves a mirar la situación desde tu vida cotidiana. ¿Cómo manejaría esta situación el maestro que hay en ti? ¿Qué haría? Puede ser que necesites expresar más claramente lo que quieres o lo que sientes, o tal vez necesites dejar esa situación por completo. Pero solo puedes ver verdaderamente la esencia de esta situación cuando la miras desde la posición del maestro dentro de ti. Y finalmente me gustaría decir que la alta sensibilidad es un don. Te permite comprender profundamente a las personas, y también te permite apreciar la belleza de una manera muy sofisticada. Pero para que este regalo florezca, necesitas poder ser dueño de tu energía. Así que imagina que hay estas hermosas y sutiles energías en tu corazón, pero al mismo tiempo tienes límites firmes a tu alrededor. También sabes que tienes un niño interior herido dentro de ti. Eres consciente de esto cuando entablas relaciones y cuidas de tu niño interior. A medida que haces esto, la necesidad de construir muros o crear escudos es cada vez menor. No necesitas protegerte tanto contra las energías hostiles. Tu autoconciencia se convierte en tu protección. Eres más profundamente consciente de quién eres, tanto de tu luz, de tu grandeza, como de tus partes heridas. Debido a esta autoconciencia, ya no absorberás tantas energías acríticamente. Ya no asumirás tanta responsabilidad, y jugarás más. Empecé diciendo que estoy aquí para traerles la energía de la alegría y la ligereza, y lo digo en serio. Quiero que ahora sientas esta energía, la alegría y la ligereza que hay para ti. Estás destinado a disfrutar de la vida en la tierra. Algunos de ustedes que están en el camino espiritual, se toman demasiado en serio su misión, por así decirlo. Pero no se olviden de disfrutar la vida también. Estás destinado a recibir tanto como a dar. Debes recuperar esa inocencia infantil y celebrar la vida, sin preocuparte constantemente por el futuro. Conecta de nuevo con el niño, pero ahora con esa parte que es capaz de jugar y disfrutar sin preocupaciones. Pregúntale al niño si hay algo que puedas hacer por él a diario, que lo haga más feliz. Eres el padre de este niño, por lo que debes curarlo, consolarlo, pero también puedes malcriarlo un poco, dejar que se divierta y disfrute, porque es tan hermoso e inocente. Gracias a todos por estar aquí hoy y unir sus hermosas energías. Gracias, soy la Madre María. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes.
Somos muy juguetones con los otros seres y colectivos con los que nos asociamos en toda la galaxia y el universo. Podemos adoptar ese enfoque desenfadado con los demás seres y colectivos con los que nos topamos porque sabemos que ellos tampoco se toman en serio su existencia. Sabemos que ellos no tienen nada de qué preocuparse y nosotros tampoco, por lo que un enfoque alegre parece apropiado. Hay mucha risa, o nuestra forma de reír, en lo no físico. Lo descubrimos tan pronto como ascendimos a lo no físico. La experiencia de tanta alegría es algo que todos ustedes deben esperar mientras continúan con su ascensión. Pero, por favor, reconozcan que su ascensión no tiene que ser un asunto serio desde donde se encuentran ahora. Puede ser divertido, juguetón y lleno de alegría, risas y entusiasmo por lo que está por venir. Por supuesto, están sucediendo cosas serias en la Tierra, llamando tu atención de vez en cuando, y no puedes evitar escucharlas o leerlas en tu teléfono o pantalla de computadora. Pero estás ahí para hacer la luz frente a la oscuridad y, por lo tanto, a medida que buscas un enfoque alegre, te conviertes en rival para noticias más ligeras y agradables. Te encuentras alineándote con una realidad donde hay menos oscuridad para iluminar o ser la luz. Recuerda que estás vibrando en todo momento, y lo que vibres determinará lo que experimentes. Por lo tanto, busca formas de divertirte, de tomar a la ligera tu situación, tus desafíos, y atraerás hacia ti a aquellas personas que también quieren tomar ese camino. Hay muchos que quieren que la espiritualidad sea menos seria y más divertida, y puedes esforzarte en escuchar a esas personas en lugar de seguir a alguien que constantemente te da informes pesimistas porque crees que necesitas mantenerte informado. Lo único de lo que necesitas protección es de tu propia vibración y tienes control total sobre ella. En el momento en que reconozcas que lo haces, podrás ir hacia la luz. Puedes pasar a ese estado de mayor vibración y muchos de ustedes saben cómo hacerlo. Algunos de ustedes todavía están recordando cómo, y eso es un proceso, pero vale la pena prestarle atención. Piensa en los niños y su forma de afrontar la vida. Quieren jugar, quieren divertirse, quieren reír. No están interesados en mantenerse informados, pero encontrarán la manera de convertir algo en un juego o juguete, y puedes aprender mucho observándolos y viendo lo creativos que son. Cuando escuchas reír a un niño, es uno de los mejores sonidos que puedes experimentar en la Tierra. Únete a ellos en su frivolidad, en su naturaleza despreocupada, y sabes que están ahí para enseñarte, tal como lo estamos nosotros. Sus enseñanzas tratan sobre cómo tomar el camino más ligero y alegre en la vida. Estamos aquí para recordarles, cuando no haya niños cerca para hacerlo, que este es un camino que ustedes están creando, y que pueden crear el camino con alegría. También puedes esperar que llegue a tu vida más alegría, más experiencias gozosas, y más personas alegres tan pronto como tomes la decisión de ser más alegre, divertirte más y reír más. Sabemos que eres capaz de hacerlo, y todavía tendrás muchas oportunidades para servir al colectivo y hacer tu trabajo espiritual. Confía en nosotros, no te perderás ninguna de esas oportunidades, pero siempre tienes la opción de crear más oportunidades para experimentarte a ti mismo, como un ser alegre, lleno de alegría, amor y risa. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.